¿Cómo anda el tema de los jubilados? No tan bien como yo. En realidad, no, el problema de jubilados, pensionados en Argentina es un problema crónico, estructural, no asumido por el sistema político como problema, por lo cual se mantiene en el tiempo, cada uno que llega le echa la culpa al anterior y los jubilados que están de turno son los que padecen la situación. Hay muchos países que lo han resuelto, es decir, la seguridad social, si bien es un problema en el mundo, hay países que lo han afrontado y lo han equilibrado, lo han resuelto, considerando a los jubilados como sujetos de consumo. Es decir, el jubilado o el mayor de 65 años, que la biología le asegura la posibilidad de 20 años más de una vida con calidad, cuando se lo saca del mercado, obviamente la economía le aplica un rifle sanitario en contra de lo que dictamina la propia biología. Y en Argentina va pasando eso. En los lugares que los han integrado, para que sea un fenomenal consumidor, que ya tiene un potencial en sí mismo, que es la disponibilidad del tiempo, hay que agregarle salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Estas dos cosas no son comprendidas en Argentina y las consecuencias para los jubilados y para la economía son malas. Hablemos de una jubilada muy especial y una pensionada muy especial. Hablo de la jubilada y pensionada Cristina Fernández de Kirchner, Sí. expresidente de la República. La señora, apareció un decreto donde ella va a tener que optar, ¿no?, por una u otra. En realidad, lo que reciben los expresidentes es una pensión no contributiva, es decir, a diferencia de los beneficios de jubilación y pensión ordinarios que tienen que ver con los aportes que uno hizo en su vida laborativa, este tipo de pensiones se reciben por el solo hecho de haber desempeñado el cargo. ¿El sueldo del presidente no se le descuenta jubilación? El sueldo del presidente si bien aporta, es decir, como cualquier otro sueldo, pero por el pequeño periodo que está de la vida laborativa, no puede determinar en sí un haber. En Europa, eso se lo explica muy claramente. Un presidente de la República o un ministro le hacen un descuento jubilatorio que es 10 veces el descuento jubilatorio que le hacen a un obrero de la construcción. Claro, así no es acá. Ah, porque allá es así, es proporcional. Tal modo que... Obvio, debería ser. Entonces, el cálculo que se hace es la cantidad de años que está en el cargo, pero la contribución fue tan grande que compensa la falta de otros años. No, ¿Entiendes acá lo que digo? el máximo contributivo es hoy hasta 80.000 pesos. Sí. Es decir, por lo cual se trata del presidente o de cualquier otro que perciba un buen haber. Por lo cual hay una figura, y esto es lo patológico del sistema, que es la pensión no contributiva. Vale decir, la naturaleza de este beneficio, Eduardo, esto es lo particular, es la misma que la pensión no contributiva de un discapacitado. Es más, la paga el propio Ministerio de Desarrollo Social y quien las administra es la Comisión Nacional de Pensiones. Es decir, no está dentro de ANSES. Y acá el gran tema que se ha generado en el debate, primero con el ex vicepresidente, luego con la ex presidenta, porque en el caso de la presidente está la particularidad que había ya recibido en el 2015 una pensión que era la que correspondía a su marido, que había sido ex primer mandatario. O sea, la viuda cobraba la jubilación de su marido y ahora también la suya. Claro, estamos hablando de pensiones que superan los 300.000 pesos. La pucha. Por eso. Por eso cobraba en total por las dos cerca de 700.000 pesos. Exactamente. Ahora va a tener que optar por una. Que en realidad el tema de optar es una obviedad que no podía cobrar dos no contributivas. Cualquier persona hubiera renunciado a una de motu propio. No, pero un discapacitado que cobra 8.000 pesos, la miseria de 8.000 pesos,
Si quiere, por ejemplo, trabajar Sí. y aportar un monotributo, le sacan la pensión. Pero dígame una cosa, porque también en los países civilizados Es difícil ocurre de esto. explicar. No, pero ocurre esto. Usted está en actividad, no cobra pensión ni jubilación de nadie. Si yo vuelvo a ser senador italiano, la jubilación que cobro, la dejo de cobrar. Obviamente. Si estás en actividad, Yo por eso listo. no soy Claro. Bueno, senador pero no, de la pero República acá no, Argentina y acá cobro no. la pensión de presidente, Acá la pensión no. de mi marido y la pensión de mi abuelo. Acá no. Hermano, Por eso lo que vemos en Argentina, a diferencia de otros países, yo trabajo en algunas universidades de Europa. sí, lo sé muy bien. Y es muy habitual lo que decís vos. Y los políticos no son una clase aparte. Claro. ¿Mm? Es decir, acá se habla de clase política. Pero, Y en realidad... Como si fuera esta- una clase social distinta, pero por exactamente, encima. Estamos hablando de una jubilación, de esta pensión que usted dice, que es equivalente a 30 jubilaciones mínimas. Así es. Sí. 30 Así. jubilaciones mínimas. Sí, Está haciendo. Además de Y- una mujer que tiene 11 procesamientos, Y que es no 6 contributiva. pedidos de prisión Pero preventiva. además tiene trabajo, Eduardo. La pucha, Trabaja, es viejo, activa. ¿Qué va? Hoy Es yo lo activa. hablaba con colegas de ustedes, uno puede explicar la naturaleza jurídica del derecho, de dónde proviene y demás. Ahora, desde el punto de vista de quienes hacemos asistencia directa, con discapacitados y ¿Cómo lo demás, explicás? es repulsivo realmente. Es ¿no? repulsivo. Es decir, más allá de quién sea la persona involucrada en esto, me parece que son las cuestiones que han apartado a esa clase política del De la resto gente. de los argentinos. Claro, ¿no? Es decir, tal cual. es como si existieran dos países. Lo cierto es que ella va a tener que optar por una, o Sí. va a dejar de percibir Sí, una. Y yo creo que cuando se habla del gasto político y demás, se habla de estas cosas, porque hay cosas que éticamente no corresponden, pero tampoco estéticamente corresponden. ¿no? Pero Es ¿cómo le decir, va a pedir ética y estética a Cristina Fernández de Kirchner? Le está pidiendo un imposible. Claro. Peras al olmo, diría mi abuela. Le estás pidiendo peras al olmo. Hubo, por ejemplo, presidentes como el doctor Alfonsín en su momento que renunció a su pensión no contributiva, otros que la donaron. Ahora, esto no está regido por una disposición directamente que equilibre las situaciones, Sí. que garantice un buen ingreso, y me parece que esto es una cultura que se Sí. fue instalando en lo político Contá de ese los dato. 90 para acá, ¿no es Contá, cierto? Jessy, ese dato. Nos aporta el compañero Pablo Vilota, nos dice que la jubilación actual es de 399.000 La pensión. Sí, y es 10 centavos. lo que la jubilación. estábamos diciendo. 40 jubilaciones mínimas. Sí. Exactamente ese Casi número. 400 lucas. Casi gana. 400.000 Más, pesos. no, no. Más. Por porque una. la del De marido. pensiones no De contributivas pensión no más, contributiva, porque de no- una. Porque si cobra dos, Porque son son 8.000. 8.000 800, pesos la claro. la no Por si no- contributiva. por eso Un digo. discapacitado por su invalidez laborativa Qué bárbaro. cobra 8.000 pesos en Argentina, y si hay un subsidio u otro tipo de ingresos que percibe, se le cae la pensión no contributiva. Entonces, Claro. me parece que esto, primero que no cabe dudas que no se pueden cobrar dos, que no es ético ni estético lo que se percibe, y por otra parte me parece que es un replanteo que tenemos que hacer sobre lo primero que decíamos, ¿no? Es decir, no puede ser que haya un sistema que diferencie abismalmente a los políticos del resto de los ciudadanos, y que por otra parte, cuando se habla de disminuir el gasto del Estado, el gasto político, etcétera, etcétera, no se hable en concreto de estas cosas. Eugenio, gracias por venir. A ustedes. Fue muy, pero muy Ha sido amable. un placer.